¿Te ha pasado que tú tienes tu negocio de óptica, pero cuando sales no venden más? Cuando viajas tienes que cerrar el negocio porque no hay quien atienda. Cuando tú estás en el negocio sí produce, pero si no estás se detiene. ¿Te ha pasado también que a veces tienes que dejar a tu familia en cumpleaños o en actividades especiales y no puedes ir porque tienes que atender tu negocio? Pues bien, hoy día vamos a entender cómo funciona un negocio de óptica y el mito que hay detrás de que una persona que emprende en el negocio de la óptica es vista como un emprendedor empresario, cuando muchas veces no es así. Entonces arranquemos con todo. Si tienes estos problemas, esta clase es para ti. Si tú abres todos los días tu local, si tú cierras todos los días tu local, tu negocio de óptica, si tú atiendes a tus pacientes tú mismo todos los días, si tú no tienes tiempo, sobre todo cuando no hay tiempo para la familia, cuando no hay dinero, cuando no tienes vacaciones ya más de 5 años, 4 años, 10 años y no sabes hacer cómo el negocio funcione sin que estés presente, esta clase es para ti. Así que vamos a arrancar, vámonos por el comienzo, vámonos al inicio, vámonos a observar qué está pasando en tu negocio. Entonces, las preguntas claves aquí son, antes de abrir tu negocio, la pregunta es, ¿qué te motivó a abrirlo? Tal vez te motivó a abrirlo que te viera mal tu jefe, tal vez que tenías unos horarios muy largos en tu trabajo anterior, como pasó en mi caso. Yo trabajé en ópticas GMO, trabajé en campañas, trabajé también en ópticas, trabajé en muchas sucursales de Vision Center también. Y lo que pasó es que yo quise abrir mi negocio, como tal vez muchos de ustedes, porque decía, si todo el dinero que estoy recaudando, todo lo que estoy vendiendo, tan solo tuviera la posibilidad de tener mi negocio y de que yo mismo administre ese dinero, pues definitivamente mi negocio funcionaría. Definitivamente, yo si abro mi óptica tendría más dinero, yo mismo sería mi jefe, yo mismo cobraría todo esa utilidad, ese dinero que estoy haciendo. Eso me motivó a abrirlo y obviamente la necesidad de poder ganar más dinero. Pero en la pregunta, después que tú abras, hay un problema muy grave que es en algún momento pensaste o te cuestionaste, ¿qué es un emprendedor? Y muchos de nosotros nos damos cuenta después de abrir el negocio, después cuando ya no tienes tiempo, cuando ya no sabes muchas cosas que requieren el negocio, como la contabilidad, como el tema de reclutamiento de personal, como los pagos de impuestos, el tema de la SUNAT, no conoces todos esos temas y ahí viene el problema, que no sabes qué estás haciendo, que no sabes cómo se hace la expansión y tienes que ir todos los días, tal vez desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8, 9 de la noche, sábados, domingos, feriados, campañas y todo eso hace que tu día a día sea mucho más cansado y no te alcance el tiempo y a veces ni siquiera ves mucho dinero. Entonces, hoy día vamos a cuestionar eso y te voy a explicar cómo vas a cambiar no solamente el tema de mentalidad, sino que tienes que entender que existen fases de crecimiento de una empresa, fases de crecimiento para que tu óptica tenga la posibilidad de sobrevivir y después de expandirse para que lo puedas heredar a tus futuras generaciones, que tú puedas ser una persona que hace el negocio, que expande el negocio y lo puedas dejar a tus futuras generaciones. Entonces aquí viene el gran mito. El gran mito es que lo que tú sabes es lo que has estudiado. Te han enseñado en optometría, como técnico en optometría, como tecnólogo médico. Eso que tú has estudiado, eso lo hace un técnico. ¿Qué significa técnico? No me refiero a que sea una persona que tenga solamente el título de técnico, me refiero a que es una forma de atender. Tú sabes lo que te enseñaron, la graduación, la medida de la vista, el tema de hacer los lentes, el tema de lo que es hacer una consulta. Eso es lo que hace un técnico dentro de una empresa. Pero no te orientaron cuando tú estudiaste la carrera que esa era una parte de un negocio. No te dijeron que se requiere dos personas más. Entonces, cuando alguien se vuelve emprendedor, tiene que juntar tres tipos de mentalidad, que es lo que hace el técnico, que es lo que estudiamos,
y luego también la mentalidad del administrador y la mentalidad del visionario, cosas que no tenemos cuando abrimos un negocio. El administrador es el que hace que las cosas se ordenen y funcionen como un McDonald's. ¿Qué significa esto? ¿Tú has ido a un McDonald's alguna vez? ¿Has ido a comer una hamburguesa? ¿Te has dado cuenta que hay personas que están haciendo todo el trabajo detrás? Están viendo cómo se cocinan las hamburguesas, las papas, cuánto de lechuga se echa, cuánto de mostaza o tal vez también cuánto de otros materiales que se van a utilizar para que la persona que vaya a comprar reciba la misma hamburguesa, que puede ser en Lima y también podría ser en Piura y podría ser en Huancayo y podría ser en Arequipa y podría ser la misma hamburguesa en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Entonces, ese tipo de sistema es el que el administrador tiene que generar. ¿Y cómo genera esto el administrador? Preguntándose qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Tú ya sabes qué funciona en tu negocio. Entonces tienes que empezar a sistematizar. El administrador por eso pone el orden, pero tenemos poco de administradores. ¿Cuántas veces tú quieres hacer todo? El administrador tiene que delegar algunas funciones. Y luego está el visionario, que es otro tipo de mentalidad que muy pocos emprendedores cuando inician el negocio, muy pocas personas lo tienen. El visionario es el que planifica, el que planea el futuro, el que está viendo la segunda sucursal, la tercera sucursal, la cuarta sucursal, está viendo qué otros tipos de fuentes de ingreso tiene. El proyecto, el crecimiento, el visionario lo hace. Una persona que va a emprender tiene que tener las tres actitudes, las tres mentalidades de técnico, que es el que hace el trabajo, el administrador, el que ordena el trabajo, y el visionario, el que proyecta el crecimiento. Entonces, muchas veces solo tenemos casi el 80% de técnico, o sea que hacemos y simplemente estamos yendo a la deriva porque no tenemos un orden ni tampoco una proyección porque no nos alcanza el tiempo. Ahí viene la pregunta. Entonces, ¿qué nos pasa en el proceso? En el proceso te metes en un gran problema porque lo que has estudiado lo haces en tu negocio cuando lo abres y haces más cosas que ni siquiera entiendes. Una declaración de impuestos, por ejemplo, no sabes a qué régimen vas a hacer tu empresa, tu negocio, a qué régimen vas a ir. En la SUNAT tampoco sabes. Cómo contratar un personal que sea eficiente, tampoco sabes. Cómo hacer una buena capacitación para tu personal, tampoco sabes. Entonces, hay cosas que tú vas a hacer en tu negocio y hay muchas cosas que no sabes y también las haces a tu manera. Por eso el negocio no funciona. Por eso estás atascado y estás todos los días tratando de hacer que tu negocio funcione estando tú allí. ¿Me entiendes? Pero sí hay solución, pero requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere desaprender algunas cosas, esa mentalidad que te expliqué, requieres hacerlo. Y esto, lo primero que se tiene que hacer, lo que tienes que entender y lo que tienes que mentalizar es la pregunta clave. ¿Cuál es la razón por la cual existe tu óptica? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué abriste la óptica? Porque si solo es por dinero, vas a tener un problema, que cuando no hay dinero, vas a abandonar el proyecto. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón para mí de abrir mi negocio de óptica es que me dé la posibilidad de tener más tiempo y más dinero para yo hacer mis viajes, para experimentar nuevas cosas con mi familia. Entonces, esa es la razón, por eso es que le doy mi tiempo y le doy los recursos para que crezca sin mi presencia, sin que yo esté ahí trabajando constantemente. Sé honesto contigo mismo. ¿Por qué quieres tener un negocio de óptica? Y escríbelo en un cuaderno para que tú lo tengas claro, porque de ahí van a ser la misión y la visión de tu óptica. ¿Para qué está abierto? ¿Para qué funciona todos los días? Entonces, obviamente hay un detrás de ayuda a las personas que van a mejorar su salud visual, pero también cuál es tu ayuda para ti. ¿Por qué has abierto ese negocio? El negocio está para servirte. Estés o no estés, debe seguir funcionando. Ese es un negocio. La definición de negocio es que estés o no estés, sigue funcionando ese local, esa óptica. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y para hacer esto tienes que trabajar áreas claves.
Primer punto, tú ya tienes una estructura, tú ya sabes cómo atiendes, tú ya sabes cómo tu personal atiende. Si es que tienes personal, ya sabes cómo atienden, ya sabes cómo mides la vista, ya sabes muchas cosas. Entonces, aquí viene el punto. Tú tienes que crear manuales de operación, qué funciona y qué no funciona. Manuales de reglamento de operaciones, quién abre el negocio, quién cierra, quién cuadra caja, cómo se pasa el sistema. Todos esos manuales se tienen que crear. También tienes que hacer marketing y finanzas, el plan de marketing anual, qué se va a hacer tal fecha, en febrero, en marzo, en abril, qué marketing, el monitoreo de flujo de caja, en la caja que estamos abriendo hoy día en la óptica, cuánto estamos vendiendo, cuántos lentes se ha hecho, qué Cardex se ha hecho, todo eso se tiene que estructurar. La misión y la visión también es clave, cómo va a trabajar, con qué objetivo trabaja tu personal, cuál es la meta de cada uno, cuál es el objetivo del mes de cada uno. Y por último, los indicadores de seguimiento. Estos indicadores son cómo vas a monitorear tú, tal vez desde tu viaje, tal vez desde otro país si estás viajando, cómo monitoreas desde ahí que estén haciendo las ventas, que esté habiendo utilidad. Eso es puntos clave que van a hacer que tu negocio empiece a operar sin tu presencia y te den más tiempo para que abras otras sucursales, para que incrementes tu producción. Ahora, los puntos claves para sostener el crecimiento, pero antes déjame decirte que estamos haciendo un reto de 10 días donde vamos a facturar hasta 10,000 soles en una óptica. Para dueños de ópticas este reto, 10 días donde vamos a demostrar paso a paso cómo se factura 10,000 soles extras a lo que ya están generando y que puedan replicarlo, que tengan el sistema. Entonces, si estás interesado, es gratuito, únete si tienes una óptica, si eres dueño de óptica, en el enlace aquí abajo en descripción te voy a dejar el enlace para que te unas, ¿ok? Entonces, los 3 puntos claves para sostener el crecimiento son: primer punto, la capacitación. Tú necesitas gente que esté constantemente capacitada. Eso va a hacer que sea fiel también a tu sistema, a tu negocio, que esté constantemente en capacitación. Un programa de entrenamiento. Luego los KPIs. Los KPIs son cómo vas a medir sus resultados. Si tú le estás poniendo 10,000 dólares, 10,000 soles de cuota, ¿cómo vas a hacer que todos los días haga seguimiento a ese objetivo que le estás poniendo a tu negocio, a tu personal? Y luego el reclutamiento, clave. El reclutamiento es cómo vas a atraer el mejor talento, los mejores personales, los mejores optómetras, los mejores vendedores, los mejores administradores a tu negocio. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, señores, pero requiere trabajo, requiere disciplina, requiere dedicación. Y para eso necesitas entender, necesitas formarte. Por eso te regalo estos 4 libros clave. Primer libro, Hábitos Atómicos, tienes que leerlo. La psicología del dinero, segundo libro clave. Tercer libro, El hombre más rico de Babilonia. Y por último tenemos a El mito del emprendedor, que te va a orientar cómo sistematizar. Así que sin más me despido. Espero que les encante esta clase y que abras tu mente. Y sin más despedirme indicándote que te unas al reto de los 10 días donde vamos a hacer todo esto que te he explicado paso a paso para un dueño de óptica en vivo y en directo. Nos vemos. Chao, chao.